Tutorialescalorifrio.com, el podcast de divulgación del sector de las instalaciones y la construcción sostenible. Hola a todos los oyentes y bienvenidos a una entrega más del canal de tutoriales de los podcasts de Calor y Frío. Hoy os habla Ana Peña, ingeniera en topografía en calorifrio.com. Este episodio será el primero de una serie de 2 en los que vamos a exponer los puntos fuertes que le otorgan a nuestras viviendas el carácter de edificio sostenible. Una vivienda es sostenible no solo porque sea eficiente desde el punto de vista del consumo energético. El concepto de sostenibilidad aplicado a la edificación incluye muchos más aspectos. Lo que importa es que el impacto que se genera en el medio ambiente por la construcción de un edificio y de su uso y gestión sea nulo o limitado. Eso teniendo en cuenta todo su ciclo de vida. El concepto de desarrollo sostenible, tal y como se conoce en la actualidad, se abordó públicamente por primera vez en 1987 con la publicación del informe Brundtland para las Naciones Unidas. Su título original era Nuestro futuro común. En este informe se define el desarrollo sostenible como aquel que satisface las necesidades presentes sin comprometer las de las futuras generaciones. Un enfoque que implicaba un cambio radical en cuanto a lo que se entendía por sostenibilidad. Desde ese informe se extrajo que la sostenibilidad implicaba fundamentalmente conservar nuestro planeta desde el punto de vista ecológico y hacer un uso responsable de los recursos a nuestro alcance mediante diferentes estrategias. El concepto de sostenibilidad aplicado a los edificios sigue los mismos principios de sobra ya conocidos como la reducción del consumo de recursos, la reducción de residuos generados, reducción de la contaminación del aire, agua y la tierra y respeto por la salud de los ocupantes. Una vivienda es un edificio o parte de un edificio que ha sido diseñado y construido para ser habitado. En las viviendas se desempeñan las funciones que les son propias y que requieren de una serie de infraestructuras y servicios para su funcionamiento. Y no solo eso, toda vivienda requiere de un mantenimiento periódico, además de las posibles obras de mejora o rehabilitación que se puedan llevar a cabo puntualmente durante su vida útil. Porque claro, todo edificio tiene un final de vida cuando estos dejan de cumplir con sus funciones básicas de habitabilidad, seguridad y utilización. Cuando introducimos el concepto de sostenibilidad en cada uno de los hitos del ciclo de vida de una vivienda, el enfoque cambia. Y cambia respecto a lo que estamos acostumbrados. Evidentemente se puede entender que no todo es sostenible 100%, pero sí puede existir cierto grado de sostenibilidad a medida que interiorizamos ciertas prácticas en el diseño, construcción y mantenimiento de los edificios. Y por supuesto también en su última etapa de uso. Por todo ello vamos a exponer a continuación una serie de buenas prácticas o estrategias sostenibles en el diseño, construcción y mantenimiento de viviendas sostenibles, que lo son porque pueden llegar a demostrar cierto grado de sostenibilidad. Una vivienda sostenible se diseña pensando fundamentalmente en la reducción del consumo de recursos y de la generación de residuos, incluidas las emisiones contaminantes. Para ello se tienen en cuenta estrategias que tienen que ver con la elección de la ubicación de la vivienda, el ahorro energético, el consumo responsable del agua o la elección de los materiales de construcción. Las estrategias más habituales son las que tienen que ver con el ahorro energético. Estas se clasifican en estrategias pasivas y estrategias activas. Las estrategias llamadas pasivas son aquellas que no consumen energía. Tienen que ver con el diseño y composición de los elementos que componen la envolvente térmica en función de la zona climática donde se ubique la vivienda. Su comportamiento dependerá del espesor del aislamiento térmico instalado en paramentos, las prestaciones térmicas de los marcos y vidrios de ventanas y puertas exteriores y el adecuado diseño de los puentes térmicos, entre otras muchas que afectan al diseño físico del edificio. Otras acciones pasivas se consideran el aprovechamiento de la radiación solar o el bloqueo de la misma para evitar la acumulación de calor excesivo en su interior, dependiendo evidentemente de la estación. También se pueden aplicar estrategias relacionadas con la protección o aprovechamiento del viento o la integración de la vegetación como elemento de protección.
Estrategias todas ellas propias de la arquitectura bioclimática. Elegir unas u otras dependerá de latitud y altitud donde se encuentre ubicada la vivienda. Las estrategias activas tienen que ver con el uso de instalaciones que consumen energía. Esta energía puede ser de origen renovable y no renovable. El primer requisito es que las instalaciones habituales en una vivienda sean eficientes. Generalmente las instalaciones térmicas representan el mayor consumo energético en una vivienda. Lo que se persigue es que dichas instalaciones consuman poca o muy poca energía a la vez que garantizan el confort interior. Lógicamente, dichas instalaciones tienen que haber sido dimensionadas teniendo en cuenta una envolvente térmica muy eficiente desde el punto de vista del ahorro energético. Adicionalmente, las viviendas pueden contar con iluminación LED y electrodomésticos de alta eficiencia energética, equipos y aparatos que también consumen energía en una vivienda, pero en menor proporción que otros servicios. Como opciones de generación renovable que toda vivienda sostenible debe tener, las más habituales son la conocida energía solar fotovoltaica, energía solar térmica, equipos de aerotermia y de geotermia. Otro de los recursos que requiere de un uso eficiente, además de la energía, es el agua potable. Para ello se pueden plantear diferentes estrategias, tanto de control del consumo como de reutilización de otras aguas alternativas al agua potable. Hacer un uso eficiente del agua en equipos y aparatos de la vivienda mediante el control del caudal es una estrategia eficaz sin que por ello se tenga que renunciar al adecuado funcionamiento. En el caso de los inodoros, incluso se puede plantear como alternativa y cuando sea posible la instalación de inodoros secos, que son los que no consumen agua. La recirculación o tecnología que produzca el mismo efecto podrá ser necesaria para evitar desperdiciar agua mientras esperamos a que salga caliente en duchas o lavabos. Si la vivienda cuenta con jardín, es preferible elegir vegetación autóctona de bajo mantenimiento. Existen técnicas sencillas que permiten conservar la humedad del terreno e incluso se puede optar por vegetación que no requiera de riego. Si fuera necesario un equipo de riego, que éste sea de alta eficiencia, limitando así el consumo de agua. También se pueden plantear estrategias relacionadas con la reutilización del agua. Las aguas grises adecuadamente filtradas se pueden emplear para otros fines como rellenar la cisterna del inodoro o para regar. También se puede recolectar el agua de lluvia para su posterior reutilización para la misma finalidad. Generalmente resulta recomendable instalar medidores de consumo que permitan conocer con datos reales cuánta agua se consume para cada servicio y en función de los resultados poder aplicar estrategias de ahorro. Las hay incluso que permiten detectar posibles fugas. Si poco a poco vamos integrando el concepto de edificio de consumo nulo de energía en nuestro vocabulario, no nos tiene que extrañar que este mismo concepto se extienda al consumo de agua en los edificios. Es decir, que con el tiempo se normalice el concepto de edificio de consumo nulo de agua, algo que ya ocurre por ejemplo en edificios que alcanzan este reconocimiento bajo el estándar LEED Zero Water Certification. El grado de sostenibilidad de una vivienda también dependerá de los materiales que se hayan elegido. Existen diferentes criterios a tener en cuenta, todos ellos relacionados con la reducción del impacto negativo ambiental y el respeto a la salud de los ocupantes. Algunos de los más interesantes pueden ser materiales con declaración ambiental de producto, materiales con contenido reciclado, maderas certificadas o materiales cuyo fabricante informa, declara o certifica de forma transparente los ingredientes de sus productos. Todo proyecto de construcción o rehabilitación de una vivienda debe incluir un estudio y un plan de gestión de residuos. En ambos documentos se debe detallar cómo se van a gestionar los residuos generados, si se van a valorizar, cómo y en qué porcentaje. La idea principal es desviar del camino al vertedero la mayor cantidad de residuos, cuyo destino será el reciclaje o reutilización, ya sea in situ o en la construcción de otras viviendas. Adicionalmente, el diseño de una vivienda sostenible puede incluir estrategias que permitan la reducción de residuos generados, por ejemplo, utilizando sistemas constructivos prefabricados. Por otro lado, algunos fabricantes, a través de sus instaladores, tienen adquirido como buena práctica la recuperación del material sobrante o los restos generados en obra para su reincorporación al ciclo productivo. Afortunadamente disponemos de programas informáticos capaces de evaluar el ciclo de vida de un edificio.
Estas aplicaciones permiten tomar decisiones durante la fase de diseño cuyo objetivo sea la reducción del impacto ambiental en las diferentes áreas, al igual que se evalúa en las declaraciones ambientales de producto. Por ejemplo, comparando los impactos generados por construir la estructura de una vivienda en madera, hormigón armado o acero en relación con el consumo de energía, de agua, las emisiones de CO2 o la generación de residuos. La calidad del ambiente interior de una vivienda sostenible está relacionada con aspectos como la calidad del aire interior, el confort lumínico, el confort térmico, la protección frente al ruido y la protección frente a las radiaciones. Todos ellos, en mayor o menor medida, están directamente relacionados con la salud de los ocupantes. En este sentido, las estrategias para la calidad del ambiente interior pasan por mantener un adecuado nivel de ventilación en la vivienda, incluido el control de la humedad y la temperatura, factores directamente relacionados con el riesgo de aparición de moho en los cerramientos. Contar con un adecuado nivel de aislamiento térmico y acústico, protección frente al radón proveniente del terreno fundamentalmente, y protección frente a las radiaciones electromagnéticas. También es importante la elección de materiales de los acabados y mobiliario con bajo contenido en compuestos orgánicos volátiles. La puesta en marcha de un plan de calidad del aire interior durante la ejecución de la obra es fundamental. Esto se puede conseguir, por ejemplo, sellando aberturas de conductos y equipos de clima y evitando atmósferas con presencia de polvo o humos procedentes de maquinaria que consuma combustibles fósiles. El lugar geográfico de ubicación de la vivienda condiciona en gran parte la toma de decisiones de los puntos anteriores, ya que dependiendo del clima habitual del lugar, se seleccionarán diseños, materiales y equipos adecuados. Pero también la ubicación de la vivienda influye directamente en la manera en que sus residentes se desplazan. Ya sabemos que no es lo mismo elegir una ubicación en el centro de un núcleo poblacional que disponga de medios de transporte y servicios básicos cerca, que elegir vivir en una parcela alejada cuyos usuarios dependan del vehículo privado para desplazarse. En términos de sostenibilidad y dependiendo de las actividades habituales, puede resultar preferible elegir una ubicación en un entorno ya desarrollado y que disponga de las infraestructuras y servicios públicos principales, que esté cerca de paradas de transporte público o con acceso a una red de caminos que permitan un desplazamiento con vehículos sin emisiones. Con estos interesantes puntos finalizamos este primer episodio de Viviendas Sostenibles dedicado a una nueva etapa para los profesionales de la edificación, aquí en el canal de tutoriales de los podcasts de calorifrio.com. Para no perderse toda la información compartida sobre este sector, recomendamos como siempre la suscripción a los diferentes canales de los podcasts de Calor y Frío y la visita a la web calorifrio.com. Muchas gracias a todos por vuestra atención y hasta pronto.